Hola a todos, bienvenidos una semana más al canal de Next Level Travel, bienvenidos a nuestro día T de Twitch. Hoy nos sumergiremos en la fascinante historia de la Ruta de la Seda, exploraremos ciudades ancestrales, donde cada rincón cuenta una historia milenaria, y nos maravillaremos con su arquitectura, nos sorprenderemos por las cúpulas azules, nos dejaremos cautivar por la hospitalidad de su gente. Y no queda otra que prepararnos para un viaje inolvidable a Uzbekistán, donde disfrutaremos de un auténtico tesoro del patrimonio mundial. Así que no queda otra que acompañarse de buena gente, como tenemos por aquí el gran Pepe de Next Level Travel Vigo. Hola, Pepe. Hola Miguel, hola Pedro, hola a todos. Un placer como siempre estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias. Y tenemos por aquí, como habitualmente, al gran Pedro de Next Level Travel Madrid. Hola, Peter. Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos Levelers, que ya he visto que por ahí hay gente conectada. Aquí recuperando del fin de semana intenso de nuestra convención y ansioso de viajar a la Ruta de la Seda y seguir los pasos de Marco Polo, ¿no? Ese primer gran viajero de la historia. Yo creo que tú tienes alma de descubridor, ¿eh? Sí, Pero, no cabe duda. pero yo creo que tenemos aquí a una persona que, además de fijo de nuestros directos, tiene un alma todavía mayor que el tuyo de descubridor. Y no vamos a esperar más para dar paso ya a Carlos Florido, director y creador de Canac. Hola, Carlos. Hola, buenas tardes Miguel, buenas tardes Pedro, Pepe y sobre todo buenas tardes a todos los leveles y un placer como siempre el acompañaros un ratito con ¿Qué esta tal? ¿Cómo vas, destino. Carlos? Bien, bien, fabuloso. No he tenido la suerte de la convención en Sevilla, he estado en casa en Madrid trabajando un poquito, pero bueno, bien, bien, todo en orden. Bueno, solo hay que Yo decirte que creía... te has perdido un buen fin de semana con algo de lluvia. Sí, sí. Pero cuando ha dicho eso, yo creía que Carlos nos iba a dar envidia con que había estado en algún país haciendo No, no, un bueno, no. poco... No me sorprendería nada, no me Nada, sorprendería nada. mañana me voy a un sitio de estos. No demasiado moderno, no demasiado nuevo, digamos. Vamos a París mañana a ver un poquito operativa, pensando también en la parte de Olimpiadas y demás. Bueno, como siempre, un poquito ahí, un poco descubriendo o redescubriendo, que es lo más interesante, ¿no? Siempre preparando muy bien para todos los levelers, para que sus viajes sean perfectos, de la mano de Kanaki y de Next Level Travel. Pero hoy estamos aquí para ir y conocer Uzbekistán. Así que si os parece, vamos a comenzar por un pequeño vídeo para trasladarnos hasta allí. ¡Vámonos! Venga, pónmelo, Miguel. Pues ya hemos aterrizado en Uzbekistán y si te parece vamos a hacer una pequeña introducción al destino y como siempre, Carlos, tenemos aquí a nuestro pequeño sabio. Pedro, ¿qué nos cuentas de Uzbekistán? A ver, primero el nombre, ese nombre tan extraño, Uzbekistán. La República de Uzbekistán nació el 30 de septiembre del 91 y el topónimo se formó combinando las palabras uzbeco, que significa hombre libre, y Están, que es traducido como país. ¿A que sí, Carlos? Bueno, yo sabes que soy un poco tiquismiquis y voy un poquito más allá, ¿vale? Entonces sí tienes toda la razón, pero no sé si sabes, Pedro, que hay 26 países en la zona que terminan en tan, ¿vale? Es decir, Uh, no es nuevo, hay 26 países, ¿vale? Que son muchos de ellos repúblicas anteriores, antiguas repúblicas soviéticas, y tan, la palabra tan, la parte tan, significa tierra de, ¿vale? Entonces es un poco por ese el motivo, ¿no? Está rodeado completamente de países que terminan en tan, uno de ellos, que es un poco el que nos suele dar un poquitín más de respeto o miedo incluso en algunas ocasiones, sería Afganistán, una pequeña parte de la frontera con Uzbekistán. Pero tienes toda la razón, Pedro, como siempre. bueno, y esto nos tienes que contar un poco, ya que hemos traducido un poco, entre comillas, ese nombre, algo en relación a la historia y qué tiene que ver todo esto con la Ruta de la Seda
y lo que supuso para el actual país de Uzbekistán. Sí, bueno, pues muy brevemente, ¿no? Por no aburrirnos, sino por no ampliar demasiado tiempo de este maravilloso país. Un poco se le conoce como la Ruta de la Seda porque la Ruta de la Seda pasa por muchos lugares y entre ellos atraviesa el corazón de Uzbekistán, ¿no? Lo vemos un poco en la pantalla. La Ruta de la Seda es mucho más que lo que vemos en la pantalla. Es decir, la Ruta de la Seda es una ruta comercial, como fueron otras muchas rutas que hubo en todo el mundo. Lo que pasa es que es una de las más antiguas del mundo. Nace prácticamente en el primer siglo antes del nacimiento de Jesucristo y es una ruta que nace en China, en la ciudad actual de Xi'an, y que va a cruzar más de 6.000 kilómetros para ir con caravanas, imaginaros en aquella época, ¿no? Con caravanas de camellos, de caballos, etcétera, y pasando por un montón de localidades para comercializar no solo con la seda. La seda es quizá el nombre más noble o el material más noble de lo que se transportaba o se comercializaba, pero estamos hablando de que en aquella época se comercializaba con algo menos noble como eran esclavos, por ejemplo, ¿no? Esclavos, elefantes, animales, otro tipo de materiales, pero la seda era lo que mejor quedaba, ¿no? Entonces la ruta de la seda, en realidad, el nombre como tal no nace hasta el siglo XIX. Antes no tenían ese o no habíamos hablado como rutas comerciales con un nombre concreto y que veis que atraviesa un montón de lugares. Y esto es una pequeña parte. Lo que veis nace una parte en Calcuta, o muere en Calcuta, mejor dicho, en la India, y nace en la ciudad de Xi'an, en el en el este de China, y va dirigiéndose hacia el Mediterráneo. Y cuando está llegando a Siria, a Damasco, veis ahí en la parte de la izquierda del mapa, se divide en dos partes. Una se va hacia Egipto, aunque hay marca el Cairo, realmente la ciudad más importante en Egipto para las rutas comerciales era Alejandría, no era el Cairo, sino Alejandría, donde está el puerto de Alejandría para desde ahí comercializar en toda la parte sur del Mediterráneo. Y una ruta que se va hacia el norte, hacia lo que hoy día es Estambul, pero que en aquella época era Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, la capital donde se traslada el imperio más poderoso de la historia, que fue el romano, después del siglo III después de Cristo, se desplaza allí a lo que es hoy día Estambul y desde allí se comercializa, habéis nombrado anteriormente a Marco Polo, el gran descubridor o el gran comerciante, en Venecia, como veis, y a partir de ahí todo el Mediterráneo norte que se lleva desde aquí, ¿no? Desde Constantinopla o desde Estambul. Y en esa ruta hay cientos de lugares donde se paran esas caravanas, esas poblaciones, donde se comercializa con todo. Es decir, hay ciudades como Tashkent o Samarcanda, que son hoy día ciudades de lo que actualmente es Uzbekistán. Por eso hoy día se les llama el corazón de la ruta de la seda a lo que conocemos hoy como Uzbekistán. Aunque Carlos ya se ha adelantado algo sobre el tema de la ubicación, en este caso Uzbekistán, cuéntanos algo en cuanto a su situación geográfica y lo que tiene que ver con el tema de su aislamiento del mar. Si esto de alguna forma ha servido como para que este país se hubiese desarrollado de una forma bien diferente, así no hubiera sido así. Sí, a ver, lo que estás comentando, Pepe, es una realidad. Uzbekistán, tal y como lo conocemos ahora, como perfectamente ha explicado Pedro anteriormente, este mapa de Uzbekistán se conoce desde finales del año 91, ¿no? Desde cuando se separa de la antigua Unión Soviética y se convierte en una república independiente. Es un país que es muy similar en tamaño e incluso en población a nosotros, a España, es decir, tiene algo menos de 500.000 kilómetros cuadrados, algo menos de 40 millones de habitantes, y este sería un poco lo que veis en la pantalla, es el mapa. Y es uno de los pocos países que, como tú decías perfectamente, Pepe, no tiene mar. O sea, no tiene mar, pero no es que no tenga mar, es que para llegar al mar, que es uno de los grandes, digamos, alicientes económicos para cualquier país, pues Uzbekistán se encuentra a mínimo de dos fronteras para llegar al mar. Es decir, no tiene nada que ver con el mar, aunque luego veis ahí una manchita azul, que es el mar de Aral, que luego cuando Pedro nos comente un poco de las particularidades o curiosidades, pues luego hablamos un poquito de él. Entonces, este aislamiento del mar hace que sea un país pues, cuya economía, cuyas tradiciones estén absolutamente alejados de la economía marítima o de la economía que se desarrolla
en el mar. Es un país, como veis ahí un poco, si queréis lo dividimos en la parte del occidente, la parte de la izquierda, donde es una parte mucho más desconocida, mucho más despoblada, porque prácticamente estamos hablando de desierto, de una zona desértica, y desde el centro, donde veis ahí Urgench, más o menos hacia la derecha, es donde se encuentra la mayor parte de la población, donde se encuentran las principales ciudades y donde se encuentra sobre todo, desde el punto de vista turístico, las 4 grandes ciudades patrimoniales a nivel turístico, que luego hablaremos, como es Giva, como es Bujara, como es Samarcanda y como es Tashkent, su capital, ¿no? Esa es un poco la situación actual de Uzbekistán. Oye, Carlos, antes hemos hablado de que pues haces un gran trabajo a la hora de visitar todos los países y, en este caso, revisar todo. Si para nuestros levelers ahora les hemos contado la situación geográfica, les hemos contado la historia de la Ruta de la Seda, pero ¿qué nos podrías comentar más sobre el destino? En este caso, sobre estos últimos años y la situación actual. Bueno, a ver, si no nos sumergimos demasiado en la historia, porque digamos que la historia de Uzbekistán es tremendamente antigua, de hecho Samarcanda es una de las ciudades más antiguas de las que tenemos en la actualidad, con prácticamente 7 u 8 siglos antes del nacimiento de Jesucristo, y nos vamos un poco a la época del siglo XII al siglo XV, la época de los mongoles, que es cuando empieza a tener una importancia tremenda en la historia de este país, y nos adelantamos más, podemos decir que Uzbekistán, como la conocemos hoy día, tiene una relación muy estrecha con lo que era la antigua Unión Soviética. Es decir, Uzbekistán pasa a pertenecer al imperio de los zares en el siglo XIX y pertenece a los zares, o sea, la época imperial rusa, prácticamente hasta el año de 1917, justamente en la frontera, en las puertas de la Primera Guerra Mundial. Y en ese año, 1917, se produce, conocemos un poquito de la historia de Europa y sobre todo de esa parte, se produce la revolución bolchevique, la revolución de 1917 en Rusia, donde Rusia empieza a convertirse, deja de lado a los zares y se convierte en esa Unión Soviética que prácticamente hasta el año de 1990 ha dominado una parte muy importante del mundo, sobre todo la parte oriental, ¿no? de Europa, con ese telón de acero. Pues es una parte de la historia importantísima en la que Uzbekistán pasa a ser una parte más de la Unión Soviética. Y en ese apartado, Uzbekistán tiene, como todas las repúblicas soviéticas, momentos buenos, regulares, malos, y en general Uzbekistán pues vive y tiene una influencia tremenda de la época dorada de los soviéticos y también de la época menos dorada de los soviéticos. Y cuando empieza realmente a decaer ya la época, hablamos de la década de los 90 en el siglo XX, cuando empieza a decaer esa Unión Soviética, se produce un movimiento que fue uno de los más importantes en el siglo XX, que fue la perestroika, lo que es la apertura de la Unión Soviética. Se produce una liberación de la mayor parte de esas repúblicas que estaban perteneciendo a la Unión Soviética, pero que no eran realmente rusos, y entre ellas Uzbekistán. Y se empieza a producir la independencia de la mayor parte de repúblicas exsoviéticas que hoy conocemos, quizás de las más famosas, las más cercanas a Europa para nosotros: Letonia, Lituania, Estonia, por ejemplo, Ucrania, tristemente famosa actualmente, y entre ellas en el año 1991 Uzbekistán, ¿vale? Es decir, Uzbekistán se separa y desde entonces es un país democrático, es un país que posiblemente de todas las repúblicas exsoviéticas, exceptuando la parte más europea, ¿vale?, es la que más o mejor ha evolucionado, muy posiblemente debido a nuestra industria, a la industria del turismo, ¿no? Y eso ha sido una de las grandes, digamos, sensaciones en los últimos años, porque el turismo ha descubierto Uzbekistán en los últimos años de la mano de la UNESCO. Es decir, sabéis que una de las cosas que se genera o que crea la UNESCO, por decirlo rápido, son las ciudades patrimonio de la humanidad o los monumentos patrimonio de la humanidad, y Uzbekistán se convierte rápidamente,
en los años 90, en uno de los países con mayor cantidad de patrimonio de la humanidad por la UNESCO. La UNESCO lo que hace cuando se convierte en el, digamos, en el propietario o en el tenedor de toda esta parte de la cultura de un país, lo que hace es que invierte en su reconstrucción. Y en los primeras décadas de los años de este siglo XXI, invierte millones y millones de dólares en la reconstrucción de este país, de sus cientos y cientos de monumentos que son realmente espectaculares. Y hoy, cuando lo vemos, tenemos una imagen de un país casi recién construido, pero con monumentos que tienen siglos de experiencia, millones de euros que hacen que el país se convierta en una de las mayores joyas de Asia Central, y pasamos, para que os hagáis una idea, de prácticamente 20.000 turistas cuando se independiza, 20.000 personas fuera de Uzbekistán que van a visitar Uzbekistán, evidentemente gente de los alrededores, a hoy que ya ha superado 2023, ha superado su récord de 2019, 2020, 21 y 22 no se cuenta por la pandemia, pero 2023 7 millones de personas han visitado Uzbekistán. Y Es un incremento notable. Notable, no, impresionante, Pedro, impresionante. Ya quisiera cualquiera de los países occidentales tener ese incremento. Pero es que lo mejor es que eso ha convertido en el turismo en uno de los principales pilares de este país, y una infraestructura que hace unos años era realmente mala, en los últimos años se ha ido mejorando muchísimo, y hoy se puede visitar Uzbekistán con una comodidad que hace unos años no existía. Es decir, que está al alcance de mucha gente, como hablaremos ahora, pues Kanak, entre otros muchos, pues lo ponemos un poco a disposición del personal. Pues oye, nos ha picado el gusanillo con esto, porque al final es verdad que llama mucho la atención, es un país exótico, y como es muy exótico y hay cosas ahí que aprender, pues ¿qué te parece, Miguel, si ponemos la sección de ¿sabías qué? Ah, tienes que poner una musiquita, chan, 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 ahí, y aparece ¿sabías qué? Aquí están los dos empollones. Uno con el libro, otro con la notita y tal. Bueno, vamos a hablar de cosas curiosas, que como en este viaje los Levels van a descubrir un país impresionante y que además, como os decía, es muy exótico, vamos a saber más de ellos. La primera curiosidad que os quería comentar es que ¿sabéis que en Uzbekistán se celebra 2 veces el Año Nuevo? Que sí, pero no porque tal, sino porque, oye, que le gusta mucho la fiesta. Entonces, la primera vez que celebra el Año Nuevo, como todo el mundo, el día 1 de enero, ¿no? Es el momento en que el país está, como todos, envuelto ahí en una ola de alegría, y la gente descansa, se felicita el Año Nuevo, cantan aquello de en el reloj de antaño, como de año en año, ¿no? Estas cosas. Y, pero luego hay otra celebración que es quizá la más arraigada, ¿no? Que es la segunda celebración del Año Nuevo se celebra el 21 de marzo y se llama Nowruz. Es sin duda la mayor celebración que tiene Uzbekistán y coincide con el día del equinoccio de primavera. Esta fiesta se originó en Jorasán hace más de 3.000 años, con lo cual ya es una fiesta muy milenaria, y la fecha no fue elegida por casualidad. Ese día 21 de marzo ya sabemos que el equinoccio es el mismo tiempo de luz que de día que de noche, o sea, de luz que de oscuridad, y lo que simboliza es el año nuevo astronómico y gastronómico. Ya estoy pensando en el Comet del Mundo y ya estoy ahí. O sea, que es el año nuevo astronómico. Has visto cómo no era porque les guste la fiesta, tenía una razón de ser. Eso es. Y oye, los preparativos de esa fiesta, como veis aquí en la foto, están llenos de simbolismo, se hacen muchos rituales, ritos ancestrales, y bueno, pues entre ellos prepararon un plato que se llama sumalak, del que os hablaré luego, que es el más ancestral y el plato típico. Así que esta es la primera curiosidad. Ya sabéis que esta gente celebra 2 veces al año el comienzo del año. Yo tengo una pregunta, que es una curiosidad mía, Pedro. ¿Cuál es el lugar más visitado de Uzbekistán? Pues eso es la segunda curiosidad que os quería decir. El lugar más visitado de Uzbekistán es la plaza de Registán y está en la ciudad de Samarcanda. Este lugar es famoso porque en su territorio hay 3 majestuosas madrazas, la de Sedor, Tili Akari y Ulug'bek, creo que lo he dicho bien, y están construidas entre 1420 y 1660.
Así que en Samarcanda, en plena ruta de la seda, es donde vamos a encontrar esta plaza, que es la que recibe más visitas de viajeros. Como curiosidad, a que me la sabía esta, Miguel, parece que Es estaba que preparado. te la he puesto para empujar. Bueno, a ver, otra curiosidad que os quería traer. ¿Sabías que la mina de oro de Murantau en Uzbekistán es una de las mayores minas del mundo a cielo abierto? Tiene una longitud de 3,5 kilómetros y una anchura de 2,6 kilómetros. Mirad qué pedazo de agujero estamos viendo, con una profundidad de 600 metros. Y bueno, fue descubierta en 1958. Se encuentra en las montañas de la región de Navoy, que está al sudeste del desierto de Kisil Kum. ¿Has visto cómo hablo ya uzbeco? Kisil Kum. Impresionante. Impresionante. Bueno, Bueno, pues una mina de oro. seguramente nuestros levelers cuando vayan a Uzbekistán no vean esta mina, pero lo que sí que pueden ver es nuestra siguiente curiosidad, ¿no, Pedro? Hombre, está seguro. Ya sabemos que esto en muchos países del este, en Bielorrusia, en Rusia y también aquí en Uzbekistán, el metro pues es algo digno de ver. Al final son como estaciones monumento. Sabías que una de las estaciones del metro de Tashkent, perdón, tiene su propio diseño, cada una de ellas su propio diseño y temática, que cada una de ellas son únicos. Se pueden encontrar candelabros, columnas, techos de mármol, granito, metales labrados. Algunas de estas son las más hermosas del mundo. Aquí os he sacado 2 fotos porque tampoco teníamos para sacar multitud de ellas, pero para que veáis que son realmente como palacios. Al final son obras de arte que en ese pasito de la ciudad y que todo el mundo le gusta subirse un poquito en el metro, ¿no? Y conocer la parte de la ciudad, o sea, la ciudad de esta manera, pues genial. Pero yo estoy seguro que Carlos, que ya se controla mucho, tiene alguna curiosidad más. ¿A que sí, Carlos? Siempre, siempre. Lo que pasa es que no lo vamos a contar todo porque hay que dejar que los leveles vayan al país, ¿no? Sobre el tema del metro, absolutamente claro, no solamente aquí en Tashkent, en muchas ciudades, pero la madre de todas las estaciones del metro se encuentra en Moscú, ¿no? Que es un poco la capital de toda la parte de Unión Soviética. Era Sí, la manera en la que el Estado ruso quería acercar la cultura al pueblo y entonces el metro es lo más utilizado por el trabajador ruso y entonces se llevaba la cultura porque son auténticos museos, ¿eh? Son auténticos museos en la estación del metro y la gente pues va visitando, va parando, va haciendo sus quehaceres como en cualquier metro de cualquier ciudad europea, pero con estaciones que da gusto verla, ¿vale? Yo solamente te quería añadir a las curiosidades que tú has hablado, cuando antes veíamos un poquito el mapa de Uzbekistán, yo decía que una de las curiosidades es que no tiene acceso al mar y que de hecho está muy lejos del mar. Sin embargo, hemos visto un pedazo de espacio dedicado o sea, en color azul, una mancha azul en el mapa, que se llama el Mar de Aral. ¿Vale? Ese Mar de Aral, ahí lo vemos otra vez, Miguel, has estado ahí como siempre atento. Ese Mar de Aral, lo que vemos en el mapa era cuando el Mar de Aral era entre los 3 o 4 lagos más grandes del mundo. Aquí había más de 60.000 personas se dedicaban a la industria de la pesca en un lago, ¿vale? Y es uno de los lagos que hay bastantes en esta parte del mundo, donde están alimentados de ríos, agua dulce, pero hay una cantidad importante de pescado, ¿no? En los años 60, en los finales de los años 50, los años 60, la Unión Soviética, al que pertenecía Uzbekistán, toma una decisión que en aquel momento pues no tenía las connotaciones que tenemos ahora. Yo soy muy amante de la historia y creo que cada momento en la historia tiene su porqué o tiene sus decisiones y hay que respetar las decisiones en el momento, aunque hoy día, tantos años después, casi 80, 90 años después, lo vemos de una manera completamente diferente, ¿no? Pero hay por lo menos que respetar que hubiera gente que pensaba de otra manera. En aquel momento, la Unión Soviética tenía las pretensiones de convertirse en uno de los puntos más ricos o más poderosos del mundo y para eso necesitaba ser la primera potencia en algo, en algo más, o sea, en cualquier otra industria que fuera floreciente en aquel momento, años 60, 50, 60. En aquel momento la industria textil era una de las grandes pujanzas, ¿no? De los lugares donde más, lo que más existía o lo que más movía económicamente el mundo. El algodón era uno de los principales
materiales sintéticos o pues, materiales para poder, fabricar tejidos, etcétera, ¿no? Y la Unión Soviética quería ser el principal productor de algodón en el mundo. Y no se le ocurre otra cosa en aquellos años que desviar 2 ríos que son los que alimentan ese mar de Aral para llevárselo a regar los campos donde iban a sembrar en la Unión Soviética cereales y sobre todo algodón. Y fue un gran éxito económico porque 10, 15 años después y hoy día Rusia es el principal país productor y exportador de algodón en el mundo. Pero visto desde una perspectiva actual, donde el medio ambiente creo que es lo que más tenemos que defender en el futuro y lo que más cuidado tenemos que tener, lo que consigue es desecar ese lago, arruinar la industria de la pesca, y ese lago hoy día, si viéramos un mapa de Uzbekistán hoy día, queda prácticamente un pequeño hilo de agua porque no tiene alimentación más allá de la lluvia y llueve muy poquito. Se ha desaparecido completamente ese lago, se ha convertido en el desierto de Aral. Hoy día, si quizá alguno conoce o alguno ha visto las imágenes de los barcos, los cementerios de barcos, hay grandes barcos muy, muy grandes abandonados en medio del desierto, que parece casi de una película de Spielberg, el llevados allí, y esto es porque se quedaron allí cuando el mar de Aral se secó. Hoy día no vale prácticamente para nada, no tiene vida, no tiene absolutamente nada, ningún interés, el poquito agua que queda se terminará secando, pero hay que conocer por qué se hizo en su momento y que fue un gran éxito económico para la Unión Soviética de aquel momento y un desastre ecológico si lo viéramos con la mente del siglo XXI. O sea que aquí los rusos no han sido sostenibles y para colmo han intentado copiar de mala manera encuentros en la tercera fase. No, aparte no tiene sentido destrozar un medio un medio de vida para una parte de la población de cara a fomentar otro sector industrial. No sé, creo que Debate a abrir, Pepe, pero como siempre digo, debate pensado en los años 50, que evidentemente es otra mentalidad, es otro momento. Visto desde hoy es un desastre ecológico, pero en los años 60 había agua por un tubo, no el medio ambiente, cambio climático, todo eso, pues no existía, ¿no? Entonces, yo siempre digo que la historia hay que respetarla o hay que meterla en el contexto en el que se produce la historia. Y en ese momento, económicamente, pues podía ser un interés. Visto hoy, y cualquiera de nosotros, es una auténtica desgracia quien lo haya pensado, ¿no? Pero en aquel momento. Pues Sí, sí, sí. Además es una de las grandes operaciones. Canac es el segundo año que vamos a tener movimiento y ya, bueno, pues seguimos siendo nuevos, seguimos aprendiendo continuamente, pero cada vez queremos apretar un poquito más, queremos ser un poco más o acercarnos más a las grandes empresas de circuitos culturales y nuestro grupo World to Meet pues se atreve con nosotros a arriesgar en este tipo de operaciones charter a destinos que creemos que son lo suficientemente interesantes como para poner aviones propios a estos lugares y además aprovechando que Uzbekistán, por la distancia a la que se encuentra de España, es la distancia suficiente como para necesitar un avión de altas dimensiones, ¿no? Digamos de capacidad suficiente para poder llegar y para poder hacer esas casi 8 horas de vuelo de manera directa necesitamos lo que veis ahí, ¿no? Uno de nuestros aviones de Airbus 330 con capacidad para cerca un poquito menos de 400 pasajeros y que nos vamos a poner a disposición de los levelers y de todos los viajeros que quieran conocer Uzbekistán con nosotros, porque además es que no hay vuelos diarios, vuelos directos a día de hoy a Uzbekistán. Hasta ahora toda la manera de llegar a Uzbekistán era a través de algunas compañías que hacían escala y hacen escala, grandes compañías que hacen escala en aeropuertos del oriente europeo y desde ahí hacer luego un salto a las principales ciudades de Uzbekistán como es Tashkent o como es Samarcanda o como es Urgench. Nosotros nos hemos metido con ese vuelo de 8 horas de duración directo desde Madrid para salir desde el mes de mayo
en primavera, cortamos en verano, luego veremos por qué, y volvemos a aparecer en el mes de otoño, ¿no? Y de esa manera llegamos a Uzbekistán en un vuelo cómodo, 7-8 horas, podemos dormir, llegamos por la mañana a primera hora a Tashkent o a Urgench, que luego veremos un poco los circuitos, y desde ahí empezar a conocer y empezar a disfrutar de las 1001 noches, a disfrutar de las madrazas, de los minaretes, un poco lo que veis ahí, que es en nuestra web, ¿vale? Los principales maravillas, porque es auténticas maravillas, lo que vemos en la llamada Ruta de la Seda o Uzbekistán en todo su contexto, ¿no? Ahí tenemos un poco algunas de nuestras principales rutas, ¿vale? que hacemos en Uzbekistán y que todas ellas basadas en ese vuelo especial. Bueno, ya hemos hablado de los vuelos directos a través de Word2Fly. Cuéntanos ahora esto todo, cómo lo plasmamos en un itinerario. Pues mirar, el Uzbekistán os he dicho antes, no hemos pasado de 20.000 turistas en los años 90 a 7 millones en 2022 y va a seguir creciendo. Básicamente tiene 4 grandes ciudades o 4 grandes centros turísticos que son las ciudades de Jiva, Samarcanda, Bukhara y Tashkent, su capital, que luego hablaremos un poquitín más detenidamente. Lo importante de nuestras rutas es que vamos a llegar a un aeropuerto y saldremos de otro. Y esto que en el argot turístico lo llamamos de sentido único, en Uzbekistán es muy importante. Hay zonas donde eso no es tan importante, en Uzbekistán sí, porque lo que hacemos es aterrizar en Urgench, que se encuentra en la parte oriental o centro oriental centro occidental del país, y nos dirigimos en línea recta hacia el otro extremo, hacia Tashkent, pero sin repetir kilómetros. En prácticamente 8 o 9 días lo que hacemos son 1.000 kilómetros, aproximadamente 1.000 kilómetros, que nos permite hacerlo en dirección única, sin pérdidas de tiempo y permanentemente pasando por los lugares de mayor interés turístico que tiene el país, ¿no? Y eso nos lo permite hacer el hecho de tener nuestro propio avión que llega a una ciudad y sale de otra ciudad. Y eso nos permite visitar las 4 grandes ciudades, durmiendo 2 noches prácticamente en cada una de las ciudades y teniendo tiempo de sobra como nos gusta en Canac. Cuando hablábamos de la revolución, para nosotros los circuitos es donde el cliente disfrute también de una parte importante que es el relax, el tiempo libre, ¿no? Y esa es Oye, ¿y qué te parece si vamos a ver la primera ciudad, ponemos un vídeo y lo cuentas? Vamos a Claro que Kiva, sí. ¿no? Miguel, ¿de tirón? Sí, pero antes vamos a hablar, antes vamos.
Apetece, apetece. Apetece, apetece. Un buen comienzo este, ¿eh? Sí, señor. Miguel, yo te lo he dicho muchas veces, sabéis los levelers. Miguel, cuando preparamos las presentaciones, me dice, mándanos algún vídeo y tal. Le digo siempre que no, porque los vídeos mejores que he visto nunca de destinos los pone Miguel en estas presentaciones, ¿eh? Y ya te he dicho que a ver si me pasas el contacto, que sé que eres tú. Aquí, las Para oficinas de turismo, ahora que no los escucha nadie, tienen mucho que ver. Pero fantástico los vídeos y efectivamente yo no hace mucho tiempo que he llegado de Giva y es que me apasiona ver los vídeos, porque Giva en este caso, que es el lugar por donde se empieza en uno de los de las rutas y se termina en la otra, habéis visto, empezaba con un aeropuerto, el aeropuerto de Urgench, ¿no? El aeropuerto de Urgench, para simplemente como curiosidad, cuando hablamos con el aeropuerto para decir que llegábamos con un avión 330, tuvieron que mirar si el A330 tenía capacidad para entrar en ese aeropuerto. De sobra, tiene capacidad de sobra, pero nunca había llegado y nunca ha llegado un 330 todavía a Urgents. De hecho, cuando lleguemos el próximo 8 de mayo por primera vez, nos están esperando gente del gobierno, de folclore, etcétera, porque va a ser la primera vez, va a ser algo interesante, muy interesante para los que tomen el primer vuelo el 8 de mayo. Giva está a 40 kilómetros del aeropuerto de Urgench, ¿no? Es decir, es una auténtica joya. O sea, es el cuento de las 1001 noches entero. O sea, de principio a fin, es una ciudad sacada de un cuento de hadas, una ciudad amurallada, la muralla restaurada, insisto, todo cuando visitéis Uzbekistán vais a ver que la restauración es increíble, las iluminaciones. Por la noche habéis visto algo en el vídeo y veremos algo más. Es algo impresionante la luz en Uzbekistán y la muralla ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, como tantas cosas en los años primeros del siglo XXI han sido declarada Patrimonio de la Humanidad, y dentro de esa muralla se encuentra alguno de los edificios más interesantes. Habéis visto un minarete, sabéis que en Uzbekistán lo que vais a encontrar es muy fácil para definirlo de manera rápida, porque los principales monumentos que vais a encontrar en todas las ciudades de Uzbekistán empiezan por la misma letra, M. Minaretes, mezquitas, madrazas, mausoleos y mercados. Son las 5 M's o las 5 principales edificios que vamos a ver de una manera o de otra representados en Uzbekistán, ¿no? Y ahí en Giva, ese minarete, que se llama el minarete de Kalta Minor, es un minarete inacabado, esa torre azul que habéis podido ver, eso es uno de los símbolos de Giva. Pero lo más interesante, a mí, lo que más me gusta y lo que más me apasiona cuando voy a Uzbekistán es el ambiente de la calle. O sea, la calle, lo que habéis visto un poquito, la gente, es una maravillosa gente, la de Uzbekistán, y nos lo hacen sentir así, ¿no? Cuando entramos en los mercados, cuando paseamos por las calles, cuando vamos a una terraza. Y Giva es el punto ideal para empezar o para terminar un viaje con esa imagen de las madrazas, de los minaretes, de las terrazas, el ambiente de la calle en un pueblo, en una ciudad muy pequeñita, es muy pequeña, pero que está realmente animada permanentemente. Giva es sin duda de los lugares que hay que visitar en alguna vez en la vida. Muy bonita. Miguel, yo creo que tienes otro vídeo de la siguiente No, ciudad. bueno, evidentemente nuestro circuito auténtico de Kanak, empezamos por aquí, pero continuamos por la siguiente ciudad. Y mira, en este caso yo no lo voy a decir. Vemos el vídeo y luego que nos lo cuente Carlos. Vámonos. Vale.
Saliendo de Bukhara, ahora creo que nos toca una de las más famosas, Samarcanda. Bueno, Bujara, Pepe, no podemos dejar de decir algo de Bujara porque es sorprendente. No sé si os habéis fijado en el vídeo, la luz, o sea, es que la iluminación es increíble. O sea, ves una Uzbekistán de día y una Uzbekistán de noche. O sea, está iluminado de una manera espectacular, ¿eh? Lo que veis ahí en la foto, por ejemplo, principal, que eso es una entrada a una madraza o a un complejo, en Bujara es una de las ciudades que sin ser de las principales ciudades de la Ruta de la Seda, era esos lugares donde, lógicamente, caravanas de camellos o caballos se tenían que parar y tenían que buscar algunos lugares. Pues era una ciudad secundaria, ¿no? Bueno, pues siendo una ciudad secundaria es una de las ciudades con más madrazas de todo Uzbekistán y esto es algo muy interesante porque la madraza, quizá en los últimos años, igual lo hemos asemejado mucho, lo hemos acercado mucho a la cultura islámica de la educación. La madraza es el lugar, es como los colegios mayores o como la preuniversidad, digamos, en los países árabes, donde se enseña mucho más que el Corán, se enseña cualquier actividad. Y las madrazas es el poder de la educación. Y podemos decir que en los siglos XIII, XIV y XV es que se construyeron cientos, decenas de madrazas que nos dan una información de lo que significaba la educación, la cultura, ¿no? Para estos países. Y hoy día muchas de esas madrazas se pueden visitar, algunas se han convertido en museos, otras se han convertido en bazares, pero se pueden visitar. Y Bujara es una de estas ciudades. Es una posiblemente mucho más allá incluso que Samarcanda, que es, bueno, iba a decir un taco casi, es la leche, o sea, es una ciudad espectacular, máximo nivel. Bujara sorprende porque nadie espera lo que se van a encontrar en Bujara. Hay un complejo, que lo habéis visto en el vídeo, se llama Poikalon, donde hay una mezquita, donde hay madrazas en la misma plaza, con un ambiente algo espectacular. Los mercados de Bujara, es que hueles para mí es el mejor lugar. Ahora hablará Pedro de Cómete el Mundo o de la parte que hablamos de la gastronomía. En Bujara es el lugar donde yo he sentido el olor de las especies, el olor de la cocina árabe. ¿Sabéis? El 93% son musulmanes en Uzbekistán y es una ciudad a visitar y a disfrutar. O sea, como Eres una enciclopedia, Carlos. Eres una no, enciclopedia. simplemente disfruto Eh, mucho eh, de mi parece ser trabajo. que es entonces Samarcanda la que lleva la fama. No, y la merece, cuidado, no lo va, pero en Bujara se conoce menos, se lleva toda la fama, sobre todo por la plaza que habéis nombrado antes, Reguistán, que ahora la veremos seguramente, sin duda de las plazas más bonitas del mundo, pero es que Bujara hay que verlo. Pues nada, damos paso a Samarcanda. Venga, ponme ese vídeo, Miguel. Ponme ese vídeo, Miguel. Pónmelo. Mira, ahí había un grupo De Kanak. de Pero canal. eso es cuando había 2.000 personas o 20.000 personas, porque la plaza no tiene nada que ver a lo que veis ahí ahora. Qué paz, ¿no? Y qué tranquilidad respira el vídeo este, por Dios. Sí, y además, y es curioso porque es todo lo contrario. O sea, Samarcanda es la de las anteriores que hemos visto, es más ciudad. Lo otro es más pueblos, más recogidos. Samarcanda es una gran ciudad. Y cuidado, es una gran ciudad de las más antiguas del mundo. O sea, tiene cerca de, prácticamente tiene 2.600, 2.700 años de ciudad con el nombre de Samarcanda, funcionando como ciudad. Es decir, es una de los grandes patrimonios de la humanidad, ¿no? Por supuesto, es una de las ciudades donde más monumentos hay de patrimonio de la humanidad y es una ciudad que es así, para visitarla se necesita más tiempo, más visitas, es más grande. Aquí tenemos como lugar de mayor referencia, para mí, una de las plazas más bonitas del mundo, que es la que estamos viendo en la imagen, que es Registrán, con tres grandes madrazas, con mausoleo, con mezquita un poco por detrás, y que es sin duda pues uno de los lugares que de noche se organizan excursiones porque dentro, o sea que en esa plaza durante el día se puede pasar, por la noche hay que pagar para entrar en esa plaza para ver el juego de luces, pero es un auténtico espectáculo y es una de las cosas que no te puedes ir de Uzbekistán y que además se te queda, como yo digo siempre, viajar es la manera
de alimentar el espíritu, de alimentar el alma, y estas de las cosas, las imágenes que se te va a quedar en la vida y que te sientes un privilegiado cuando consigues ver y disfrutar de una puesta de sol o de unas iluminaciones en un lugar como este. Pero en este lugar se pueden visitar, por ejemplo, sabéis, no nos da tiempo mucho hablar de la historia, ¿no? Pero lo que era Amir Timur, el Tamerlán, un poco el personaje histórico más importante de Uzbekistán, está enterrado aquí en uno de los mausoleos más importantes y más bonitos del mundo, que se encuentra aquí un poquito fuera de esta zona, y ahí se encuentra el mausoleo del Tamerlán, ¿no? Que es uno de los personajes más importantes. Y ahí se encuentra también el observatorio de Ulugh Beg, que decías antes el nombre que Pedro nos comentaba anteriormente. Ulugh Beg es el hijo del Tamerlán, y Ulugh Beg fue un astrónomo que creó el observatorio, uno de los más modernos del mundo y que hoy día se visitan. Pero esto ya está un poquito más diseminado, no es una ciudad que se pueda hacer a pie, se necesita un poquitín más de tiempo. Oye, este país nos está gustando mucho, tanto que vamos con un poquito de retraso, pero nos falta la capital. Nos Qué falta, raro. nos falta Tashkent. ¿Ponemos un vídeo y nos cuentas algo de la capital? Claro. Venga, dale, Miguel. Pónmelo, chaval. Welcome to Tashkent. Pues estamos viendo aquí lo vibrante de la ciudad, de la capital, pero yo creo, Pedro, que podemos empezar a hablar de ella tranquilamente porque podemos ir viendo a la vez vamos aprendiendo un poco de cartas. Es otra historia, Miguel. O sea, no tiene nada que ver, y en el vídeo lo habéis visto, nada que ver con las anteriores ciudades. Eso es la capital, es la capital que tiene un corte soviético absolutamente claro en gran parte de las grandes avenidas, grandes edificios, etcétera, y que desde el año 91, cuando se independiza, pues lo que han intentado los uzbecos es hacer que la capital se separe de esa imagen del corte soviético que os decía anteriormente, construyendo pues numerosos edificios modernos, ultramodernos, la parte ultramoderna de Tashkent, que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, cuando uno empieza el viaje por Tashkent, empieza por una ciudad muy interesante, con muchísima vida, como podéis ver, muy alegre, muy dinámica, una visita muy interesante por la parte antigua y por la parte moderna, pero nada que ver con lo que nos vamos a encontrar con el resto del viaje. Y al contrario, cuando venimos en dirección contraria, venimos de las ciudades de miles de años de historia. Tashkent también tiene miles de años de historia. Tashkent era parte importante de la ruta de la seda, es decir, tiene miles de años de historia, pero la evolución hizo que se convirtiera en la capital de la República Soviética y por lo tanto corte completamente distinto. Súper interesante, una vida cultural tremenda. Los mercados son impresionantes. El pan, como visitamos en nuestra visita cómo se hace el pan, vemos a una panadería, es decir, es muy interesante la ciudad de Tashkent, pero muy diferente al resto. Ya hemos visto por ahí el pan, los pinchos morunos, estas cosas, y a mí con esto se me ha abierto el apetito. ¿Qué quieres que te diga? Así que, Miguel, yo creo que nos vamos a hacer lo de cómete el mundo y vemos un poquito más sobre comida, ¿te parece? Yo tengo hambre. Vamos. Dale. Bueno, pues hoy Uzbekistán en Cómete el Mundo. No me voy a enrollar mucho, aunque como he dicho, vamos un poquito justo de tiempo. Y os voy a hablar de tres cositas rápidas. El plato más famoso, la comida más tradicional
en Asia Central se llama Sumalak, o Sumalak, o Sumol en kirguís, o Samanu en persa. O sea, tiene muchos idiomas. Es una pasta dulce que se prepara a base de brotes de trigo y que se cuece en una olla grande con aceite de algodón y harina. Esto durante unas 20-24 horas. Y luego se les agregan unas piedrecitas para que no se queme durante este tiempo de cocción. El trigo luego es remojado, preparado durante varios días y todo el proceso más o menos para prepararlo dura como una semana. Es típico comérselo en el día este del año de el Nabruz, ¿no? El año nuevo, el día 21 de marzo. Y bueno, pues la gente por la mañana, los familiares se reúnen a comerlo para que, bueno, pues celebrar ese año nuevo o en cualquier otro momento, pero es el plato principal de ese día. Así que me parece como una pastita de chocolate, ¿no? O algo así. Pero bueno, tiene una pinta excepcional. Así que acordaros, Sumalak. ¿Nos vamos a por el segundo? Sí. Venga, el segundo es el plov, acabado en V, o pilaf, o pilau, depende de dónde vayáis y la zona donde estéis. Es el plato, este plato se ha cocinado en todas las grandes ciudades. Es un plato generalmente de montaña y se suele hacer entre las poblaciones sedentarias y también, en la zona, también nómadas, ¿no? En la zona del desierto. Desde la antigüedad ha tenido varias recetas, pero bueno, al principio pues se hacía como un caldo, ¿no? Que se servía en un gran caldero de carne de cordero, luego pues, se vierte ese caldito en un cuenco, se fríe en grasa de oveja las cebollas, el cordero cocido y la zanahoria, y después de freír los ingredientes se añade arroz al caldero. Y se guisaba hasta que se acababa de hacer el plato, hasta que estaba listo. Se servía ese caldero con un corderito picado en pequeñas tiras por encima y era costumbre comer el plov con las manos, chupándose los dedos, ya que antes no se utilizaba vajilla. Pero bueno, es una curiosidad. Un plato típico, comida con las manos y un plato que viene del desierto, fundamentalmente. Así que Pedro, tiene buena y pinta, ¿eh? para aderezar estos platos que tengo un poco de sed, ¿qué podemos hacer? A ver, hoy como el primer plato era como un poco dulce y el segundo ya era más consistente, no me he ido a por un postre, pero claro, esto con un buen vino, ¿no? Y os preguntaréis, ¿y qué hemos el vino en Uzbekistán, no? Pues fijaos, en Uzbekistán el vino tiene una historia muy profunda, ¿no? La producción de vino es milenaria también. Se cree que las primeras uvas fueron traídas hace 6.000 años y ya entonces en Asia Central existía una gran técnica para hacer vino y para cultivar la uva. Marco Polo, que ya sabéis que era el famoso viajero veneciano en la Edad Media, recorrió Asia Central y escribió esto en su diario. Lo voy a leer porque no me lo sé de memoria. Samarcanda, Bujara y otras espléndidas ciudades son curiosamente adornadas con magníficos jardines y magníficos viñedos. He probado el vino de aquí. Este vino tenía al menos una docena de años y me asombró por su excelente calidad. O sea, que un viajero como Marco Polo ya hable muy bien de este vino, pues parece que es algo interesante, ¿no? Así Hay que, que pues, decir que Marco Polo no conocía La Rioja, ¿eh? no, claro, en aquella época No fue, viajó no hacia aquel fue. lado, no vino para acá, no vino para acá, ¿eh? Ni la Rivera, Ribera, Rivera. Carlos, perdóname. Sí, sí, da igual, da lo mismo, no conocía. Pero Bueno, sí, bueno, no son malos, no son Pues, malos. pues así como Carlos ya nos adelantaba antes de que Pedro nos hablara sobre, en su sección Comete el Mundo, sobre las virtudes gastronómicas de Uzbekistán, ya nos adelantó un primer itinerario. Ahora toca hablar de la segunda propuesta que Canac nos ofrece en viajes a Uzbekistán, que es el que le llamáis, me pareció leerlo por ahí en alguno de los pantallazos, el design. Design. Cuéntanos, Carlos, Sí, ¿en es qué un se poco diferencia del primero? el diferencial que intentamos buscar, ¿no? Es un viaje un poco más exclusivo, es un viaje donde tenemos como idea principal digamos, cuatro grandes filosofías, que es el grupo más reducido, experiencias, el meter mucho o bastante tiempo libre en las ciudades con el asesoramiento de un guía y el dormir en los centros de las ciudades, ¿no? Es decir, esos son un poco los principales. Y lo que intentamos en Uzbekistán es en este design darle la experiencia al pasajero de hacer algo local, ¿no? Algo que tenga que ver con las tradiciones locales, con la gastronomía, etcétera. En Giva, por ejemplo, yo soy un amante de los atardeceres y reconozco, me apasionan los atardeceres en el mar y aquí no es posible. Bueno, pues el atardecer encima, en una terraza en Giva, por encima de una o viendo acostarse el sol por detrás de la muralla, es algo de las cosas que a mí se me han quedado grabadas, ¿no?
Entonces hacemos una experiencia viendo ese atardecer mientras tomamos un aperitivo con ese vino que nos marcaba antes Pedro para poderlo hacer, y es muy interesante. En Bujara hacemos una experiencia gastronómica, hablaba antes Pedro del plop. A mí el plato principal, el primero, el sumalak, no me gusta demasiado. El plop me encanta. El plop yo lo definía, cuando la primera vez que lo conocí, lo definía como entre medias de una paella y un cocido. Es así más o menos la manera de entender el plop, pero está buenísimo, ¿no? El Y lo ideal... cocipaella. El cocipaella, mira, pues no está mal. Pero nosotros lo que hacemos con el producto design en Bujara es que nos vamos a una casa local, dentro de una casa, y vemos cómo cocinan el plop, y comemos el plop allí con los habitantes de la casa, ¿no? Con los uzbecos, y nos enseñan cómo lo cocinan. Le dan ese toque musulmán de las pasas, de las ciruelas, que le da un toquecillo muy especial al arroz, le meten legumbres y comemos allí con ellos, y realmente es una experiencia fantástica. En Samarcanda vamos a ver un espectáculo, hemos visto en los vídeos alguna idea, y en Tashkent nos vamos a la parte moderna, donde también en el vídeo se veía una especie de vuelo, un simulador que se sobrevuela sobre todos los monumentos principales de Uzbekistán, ¿no? Ese es uno de los grandes diferenciales. La otra es el grupo más reducido, con un guía para 22, 24 personas como máximo, que es mucho más particular, ¿no? Entonces, es una manera diferente de conocer un país, mucho más personalizada. Esa es Aquí no hemos hecho I+D para ver si ponen bien las copitas. ¿Cómo ponen las copitas en este país? Claro, ¿las ponen bien o no? Bueno, es un país musulmán, ¿no? Con lo Ya, cual pero algún no sitio habrá es para fácil. tomarse algo, ¿no? Claro que hay, ya te lo contaré en secreto, pero en privado. Pero efectivamente es un país, 93% son sunitas, es decir, la rama más o la parte más abundante, pero no es es un país muy laico. Es un país, viene de la influencia soviética, donde la religión pues no era fundamental, y aunque sean musulmanes, pues es muy laico, ¿no? De hecho, el Ramadán no se celebra, pero no se celebra al mismo nivel, y por supuesto que se encuentran lugares para tomar copitas. Bueno, pues oye, ya que nos has contado un poco esto, necesitamos que nos cuentes cuándo es la mejor época para viajar a Uzbekistán y por qué ese corte, ¿no? Entre el verano y la primavera y el otoño que habéis hecho. A ver, el país, esto es un poco muy personal, ¿no? Porque a mí personalmente ni el calor ni el frío me molestan para visitar nada, ¿no? Y es un país que, por la latitud que está, no tiene grandes problemas o grandes extremos, como os acordáis cuando hablamos en Islandia, de luz, ¿no? Por lo tanto, no debería de ser un problema. Pero es verdad que el verano es bastante duro a nivel de calor. A partir de finales del mes de junio, la temperatura aumenta muchísimo, y evidentemente pues eso hace que la gente tenga menos ganas en un lugar donde se pasa mucho tiempo caminando para poder ver los monumentos y demás, pues es un poquito más diferente. Yo creo que esto con el tiempo va a ir cambiando, porque ni los veranos son como eran antes, ni los inviernos tampoco, y es muy difícil saber la temperatura, pero es verdad que por cuestiones de climatología, el invierno es demasiado duro, el verano es demasiado caluroso, y por lo tanto tenemos dos épocas ideales, que es la primavera y el otoño. Y por eso lo hacemos de esa manera, desde mayo a junio, y luego desde primeros de septiembre hasta finales de octubre. Pues yo creo que después de esta clase de conocimiento que nos está haciendo Carlos sobre el país y todo lo que hemos contado, no queda ningún leveler sin ganas de ir. Pero, No hay excusa. por si todavía hay alguno que le falta un poco de ganas, vamos a poner una pildorita para conseguir esas ganas. Así que, venga, vamos allá.
Pues qué bonito, aquí qué bonito. hemos visto un resumen de todas las ciudades, patrimonio, de todas las razones, de todos esos descubridores y yo creo que evidentemente no queda ningún leveler sin ganas por ir y ya sabe que todos los levelers lo que tienen que hacer es venir a cualquiera de las oficinas de Next Level Travel y pedirnos un circuito de Kanak ya a su gusto, sea Authentic, sea Design. Pero, Carlos, llegado a este momento, ya sabes que los chats son muy pedigüeños. ¿Qué podemos ofrecer para incentivar que vengan los levelers mañana mismo a reservar su viaje para esta primavera o para este otoño? Jo, Miguel, yo pensaba que venía invitado, que me ibas a invitar a mí algo y soy yo el que tengo que invitar. Bueno, he preguntado por las copitas, ya te dirás dónde. Carlos, Ya estírate. llevaré. Bueno. No, bueno, a ver, en primicia os digo, Uzbekistán para nosotros en primavera, lo lanzamos por primera vez, tenemos una ilusión tremenda en como hicimos el año pasado en Albania, en ser referentes en este país, en hacer disfrutar a miles de viajeros, como lo hacemos en otros destinos, acabado de nacer, y queremos ayudar a todos los levelers a visitarlo, pues, lanzando una oferta que la tendremos para la semana que viene, para finales ya de esta semana la lanzaremos en nuestras redes, en nuestra web, etcétera, y que vamos a hacer unos descuentos realmente importantes y bueno, pues por supuesto para vuestros pasajeros desde hoy lo tenéis a vuestra disposición, ¿vale? O sea, todas las reservas que os hagan desde hoy os haremos unos descuentos muy especiales que sacaremos al mercado en 2 o 3 días. No, está bien saberlo, Gracias. que podemos llegar a un descuento interesante para incentivar esa venta. Así que nos lo pasas y hacemos un envío masivo a todos nuestros levelers a la base de datos. ¿Te parece? Me parece fantástico y cuanto más levelers podamos llevar a Uzbekistán, más contentos van a venir y seguramente os lo agradecerán porque es un destino a descubrir. Seguro que sí, seguro que sí. Pues nada, es que vemos un directo, aprendemos sobre Uzbekistán, conseguimos ganas para viajar y además conseguimos una gran oferta que nos trae Carlos. Pues es que esto es una maravilla. Ahora, ¿qué nos toca? Nos toca despedirnos. Pero nos vamos a despedir con Carlos ya aquí porque, como siempre, pues nos liamos un poco más de la cuenta hablando de comida y son las 9:05, así que vamos a finalizar el directo ya. Sí me gustaría, además de evidentemente agradecer a Carlos, a Kanak y a Where2Me que nos acerque Uzbekistán en los directos. Muchas gracias, Carlos. Faltaría más. Sabes que para mí es un placer y a vuestra disposición como siempre. Sí me gustaría mandar un abrazo a nuestro compañero Jonan Armendariz, que hoy iba a pasar por aquí, pero pues no ha podido estar, así que simplemente mandarle un fuerte abrazo. Y nada más, agradecer a mis compañeros, Pepe, Pedro, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Efectivamente ha sido un ratito corto, como decía aquel, que al final es súper interesante. Me parece un destino muy atractivo y que es una apuesta que es osada, pero creo que va a salir muy bien. Así que estamos todos para ir para allá. Y me uno a ti en ese súper abrazo a John, que se lo merece todo. Así que hasta la semana que viene y nos vemos, ¿no? Saludo a todos y gracias por estar aquí. Gracias a ti, Pepe. Y como dicen en el chat, venga, todos los levelers a cenar. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Chao. You and me can find ourselves, not pretending we are lonely.